Volvemos a nuestro estudio del libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 10, todavía con paciencia avanzando en este libro precioso. Y hoy abarcaremos los versículos que corren del capítulo 10, versículo 15 al 19. En estos versículos, Salomón nos habla de la pereza, la flojera, y nos habla de este pecado como un mal terrenal que echa a perder. Al volver al libro de Eclesiastés, iglesia, ese libro recuerda que nos enseña a vivir enfocados en Dios en vez de vivir enfocados en las cosas de este mundo. La palabra más repetida en todo el libro de Eclesiastés es la palabra vanidad. Desde el versículo 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo recuerda esa palabra, es muy importante para interpretar todo el libro de Eclesiastés. Salomón nos habla de lo vano, de las vanidades de este mundo. La palabra hebrea ayuda bastante. La palabra hebrea para vanidad o vano es la palabra Hebel, y significa algo pasajero, algo sin sustancia, algo efímero, algo que no tiene valor, algo corto, algo que no satisface. Creo, y de esta palabra de hecho viene el nombre Abel, de esta palabra hebrea Hebel, y creo que con el tiempo este nombre de esta palabra usó para transmitir la idea de la muerte de Abel, ¿verdad? Abel fue el hijo de Adán y Eva, que fue la primera persona en morir, o sea, fue el ser humano con una vida más corta. La vida de Abel fue vana porque fue muy corta, muy breve. Y de ahí creo que se usó esa palabra hebrea para hablar de vanidad, de algo pasajero, de algo que no tiene trascendencia, como fue la vida de Abel. Y Salomón nos está hablando de esto, de cosas en el mundo que no son sino falsos espejismos que dan una supuesta felicidad. Recuerda, hermanos, que este es un libro de advertencia. Salomón nos escribe para advertirnos. El libro de Eclesiastés nos habla de vanidades que fueron vanidad hace 3000 años en tiempos de Salomón y que siguen siendo vanidades hoy 3000 años después, solo que se presentan con una envoltura distinta, con una presentación diferente, pero son los mismos problemas. La vanidad del afán, la vanidad del amor al dinero, la vanidad de los placeres, la vanidad de las posesiones, la vanidad de confiar en el gobierno terrenal, la vanidad del mal uso del tiempo, la vanidad de la soledad, la vanidad de la búsqueda de plenitud y felicidad en las cosas de este mundo y tantas cosas que hemos visto en 10 capítulos. Ahora nos encontramos en este capítulo 10, donde Salomón nos presenta ya no vanidades, sino algunas advertencias respecto a esas vanidades. Y le hemos titulado al capítulo 10, males terrenales que echan a perder. Es la parte previa al final, capítulo 11 y 12 es el final del libro. Pero en este capítulo 10, Salomón está casi cerrando su discurso. Recuerde que Eclesiastés fue un discurso. Y este capítulo 10 son advertencias fuertes de Salomón, que las escribe en forma de proverbio. Realmente los versículos del capítulo 10 son proverbios, aunque están en Eclesiastés. Están escritos de forma proverbial, frases cortas con enseñanzas profundas. Primero, Salomón en 9 capítulos explicó. Ahora, en 3 capítulos finales, 10, 11 y 12, advierte. Capítulos 1 al 9 explicó las vanidades. Capítulos 10, 11 y 12 advierte en contra de las vanidades. Y esto es lo que tenemos en capítulo 10 donde estamos ahora. La sección que nos corresponde esta noche, hermanos, advierte contra la flojera. Y vamos a leer, por favor, versículos 15 al 19, que es la sección en orden lógico que corresponde a esta lección. Capítulo 10, versículos 15 al 19. Le pido que me siga con su vista. La Biblia dice: el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre
y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Hasta ahí acaba la idea de Salomón de la pereza. Versículos 15 al 19 explican el pecado de la pereza. La Biblia usa 4 términos distintos para hablar de este pecado, y lo veíamos la vez pasada. Usa la palabra pereza la Biblia, usa la palabra negligencia en otras porciones, es el mismo pecado. A veces usa también la palabra indolencia en Proverbios, y por supuesto usa la palabra flojera. Así que estas 4 palabras, pereza, negligencia, indolencia y flojera, nos dan la noción completa de lo que quiere decir la Biblia con este pecado. O sea, hermanos, quizá tú no te sientas flojo porque dices, no, yo trabajo, yo no soy dormilón, yo no soy ese perezoso que se queda en la cama, yo a las 7, 8 de la mañana estoy arriba. No soy todo esto. Pero si te fijas, las palabras que usa la Biblia para hablar de este mismo pecado, no solo hablan de alguien que está acostado y es perezoso, habla también de alguien incumplido. Habla también de alguien irresponsable, que bíblicamente hablando es el mismo pecado, así como el perezoso. Es lo mismo. Alguien perezoso es igual a alguien incumplido. Alguien perezoso es igual a alguien irresponsable, que no cumple lo que se le dice, en el tiempo que se le dice, de la forma que se le dice. Tú dirás, eso no es perezoso para la Biblia, para Dios sí. Es igual un irresponsable y un perezoso. Es igual un incumplido y un flojo. Es la misma condición, hermanos. Son caras de la misma moneda. No son pecados diferentes. Son el mismo pecado. Así el perezoso, así el irresponsable, así el incumplido, así el flojo. Para Dios es la misma condición humana. Y la última vez estudiamos que esto, y lo asentamos sobre el púlpito, que esto es un pecado. La pereza es un pecado. La flojera es un pecado. Ser incumplido y responsable es un pecado. Por otro lado, la diligencia es una virtud. La diligencia, como lado opuesto, es una virtud. La pereza es ceder el control a tus deseos. La diligencia es ceder el control al Espíritu Santo. La pereza es sumisión a la carne. La diligencia es sumisión al Espíritu Santo. Veíamos que hay 2 formas de ser flojo o irresponsable o negligente o flojo. Es en lo físico y en lo espiritual. ¿Se acuerdan? Estudiamos esto. ¿Cómo puede haber un flojo físicamente que no trabaja? O puede haber un flojo espiritualmente que no sirve a Dios, no es útil en la obra de Dios y es al final de cuentas flojo, perezoso, negligente, indolente. La Biblia habla de las 2 perezas, tanto la pereza física como la pereza espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, y no está hablando de pereza física, sino de pereza espiritual. Veíamos que la pereza es distinto a descansar y les expliqué la diferencia entre pereza y descanso verdadero. Jesucristo descansaba, pero no fue perezoso, y veíamos la diferencia entre estos términos. También vimos que la pereza trae consecuencias, por lo tanto es un pecado, hermanos. La Biblia enseña que esto es un pecado. La flojera honra a la carne y deshonra a Dios. La Biblia exalta la diligencia, pero reprende la pereza. Por eso recuerda usted Proverbios 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Ven cómo la Biblia advierte sobre este pecado, reprende este pecado. Nosotros, hermanos, si somos honestos, necesitamos también ser reprendidos respecto a la flojera, advertidos contra este pecado. Por favor, no se excluya. No se excluya. Uno de los peores errores que podemos cometer en una predicación es decir, ese saco no me queda. Ese problema no es mío. Lo podrá tener el hermano, pero yo no. Por favor, abre tu corazón. No te deslindes de la advertencia que Salomón da, porque si él, siendo rey e inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte de esto, es porque Dios sabe que lo necesitamos. No te excluyas. Esto es un pecado silencioso. Les decía yo,
¿Cuándo has visto a alguien que diga, hermanos, oren por mí porque soy flojo? Hermanos, oren por mí porque soy perezoso, pido sus oraciones. ¿Has visto eso? Porque es un pecado silencioso, te lo guardas, lo niegas muchas veces. Y la Biblia dice que este es un mal terrenal que echa a perder. Ahora mira los versículos una vez más. En estos versículos 15 al 19, Salomón nos habla de la pereza y pusimos la base del tema pasado. Ahora vamos a ver 4 elementos de la pereza en estos versículos. ¿Me escuchaste? 4 elementos de la pereza en estos versículos. Número 1, veremos la necedad de la pereza en el versículo 15. Luego, en segundo lugar, veremos el juicio de la pereza, versículos 16 y 17. Luego, en tercer lugar, veremos el fracaso de la pereza, versículo 18. Y finalmente veremos el falso remedio a la pereza, en versículo 19. Veremos estas 4 cosas: la necedad, el juicio, el fracaso y el falso remedio. Es lo que Salomón está hablando acá, hermanos. Yo sé que Eclesiastés es un libro que siempre nos cuesta trabajo entender, es poético, es sapiencial, usa cosas muy antiguas que no son familiares. No te preocupes, lo hemos estudiado para compartirlo y que tú lo entiendas más sencillo, más claro, las palabras y los proverbios que dice Salomón. Empecemos con el número 1. Primer elemento de la pereza, versículo 15, nos habla de la necedad de la pereza. Óyelo bien, ¿eh? No vayas a creer que dije necesidad, no. La necedad de la pereza. En otras palabras, el perezoso es un... Toc, toc, ¿estamos aquí? El perezoso es un necio. Punto número 1, la necedad de la pereza. Mira el versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Qué proverbio tan exquisito. Déjame explicártelo, ojalá puedas degustarlo como Salomón quería que lo disfrutaras. En este versículo, Salomón está diciendo la necedad del flojo, el cual ni siquiera está dispuesto a hacer las cosas más fáciles. Fíjate, dice que el trabajo de los necios los fatiga porque no saben ir por dónde ir a la ciudad. Mira, te lo explico. En tiempos antiguos no había muchos caminos, en tiempos de Salomón no había muchas carreteras, ni muchos caminos, todo era brechas y caminos peligrosos. Los únicos caminos buenos que habían, y algunos pocos pavimentados, siempre llevaban a la ciudad. Era muy fácil llegar a la ciudad porque los caminos mejores llevaban siempre a la ciudad. Todos sabían llegar a la ciudad. Era el lugar más fácil al cual ir, porque los caminos te lo señalaban. Entonces aquí el rey Salomón está diciendo que el necio ni eso quiere hacer, ni ir a la ciudad, aunque es fácil, aunque los caminos te marcan, este camino va a la ciudad. ¿Te acuerdas de ese dicho? Todos los caminos llevan a Roma. Es la idea, porque las ciudades se construían de tal forma que las carreteras se concentraban llegando hacia ella. Entonces es muy fácil, en antigüedad era muy fácil llegar a la ciudad, muy fácil. Todos los caminos te llevaban allá, todos los buenos caminos te llevaban allá. Entonces la idea del proverbio, versículo 15 es, el necio ni aún lo más fácil está dispuesto a hacerlo. Aún lo que es sencillo, ni eso quiere hacer el flojo, el perezoso, porque es necio. En otras palabras, el perezoso es tan necio que es enemigo del trabajo. ¿Has conocido personas que son enemigas del trabajo? Se llevan bien con el sueño y el descanso y todo, pero cuando les hablas de trabajar, cambian su semblante, cambian su ánimo, son enemigos del trabajo. Eso la Biblia está diciendo que es necedad. El perezoso es un necio que sabe cómo ir a la ciudad, pero no está dispuesto a hacerlo. Según el internet, las cosas más fáciles de la vida son las siguientes 3, más fáciles. Número 1, despertarnos. ¿Será lo más fácil en la vida? Bueno, eso dice la encuesta en internet. Las 3 cosas más fáciles en la vida son: 1, despertarnos; 2, respirar; y 3, comer. Hay muchos perezosos que no están dispuestos ni a estas cosas más fáciles, ¿verdad? Ni a despertarse, ni a comer. Quieren que les den en la boca. Y si pudieran, ni respirar.
lo que les fatiga. Entonces la idea aquí de Salomón, hermanos, el necio flojo no quiere hacer ni lo más fácil. Se le complica aún ir a la ciudad, lo que sería un trabajo muy sencillo. Todo es difícil para el flojo. ¿Has conocido a personas así? Vamos a hacer aquello, qué difícil, vamos a hacer aquello, no, está difícil, vamos a hacer aquello, no, no sé hacerlo. Bueno, no sabes hacer nada. No, es que el problema es que es flojo. El flojo todo lo ve difícil, aún ir a la ciudad. Como dice Proverbios 15:19, qué buena ilustración. Escucha Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos. O sea, el camino del perezoso está lleno de dificultades, espinosos, de ramas malas, de chechén, ¿verdad? El camino del perezoso es tan difícil, todo es complicado para el perezoso, porque es un necio, es un necio. ¿Recuerdas la parábola que el Señor Jesucristo contó de los talentos? Ahí Jesucristo le llamó siervo negligente a uno de ellos. ¿A cuál de ellos? Al que le tocó un talento y no hizo nada. Pero hay una parte de la parábola que Jesucristo señala que queda muy bien con esto de la necedad, de la pereza, que ni lo más fácil quiere hacer. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo lo llama y le reprende y le dice, siervo malo, negligente, debiste haber dado mi talento al menos a los banqueros, para que al venir yo hubiera recibido de ellos los intereses, pero ni eso hiciste. Los demás trabajaron los talentos que les dio el Señor, pero el Señor le dice, al menos lo más fácil hubieras hecho, llevarlo al banco y ganar intereses, pero ese perezoso ni eso hizo, ni lo más sencillo, ni lo más fácil. Por eso el Señor Jesucristo condenó a este necio perezoso de la parábola de los talentos. ¿Usted qué dice? ¿Las cosas más fáciles de la vida son despertarnos, respirar y comer? La Biblia dice en Proverbios 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca lo llevará. He conocido a muchachotes de 18, 16, 15 que quisieran todavía que les dieran en la boca su comida. Y ahí está. ¿Te acuerdas de esa imagen de las películas que mucho tiene de razón? El rey ahí acostado en el trono de marfil o de oro y la gente dándole uvas, sus siervos dándole uvas en la boca, ¿verdad? Salomón sabía de esto porque era rey. Y está hablando en contra de esa necedad y pereza. Eso no es ser rey, eso es ser flojo, eso es ser perezoso. Algunos dicen, estoy enfermo, dame de comer en la boca. Pues esto se aplica a Proverbios 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. En base a esto, hermanos, de que Salomón dice que el perezoso es necio, ni a la ciudad quiere ir, ni lo más fácil quiere hacer, esto nos lleva a varias conclusiones. Por ejemplo, el flojo nunca será fiel. No le encargues trabajos a un perezoso. No será fiel en hacerlo. No será fiel en cumplirlo. Desiste. Mejor deja de encargarle labores al perezoso y mejor ora por él. Que Dios lo transforme. La Biblia enseña, por ejemplo, en Lucas 16:10, Cristo dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por tanto, si el flojo no es fiel en lo poco, el flojo no puede ser de confiar, hermanos. El flojo no puede ser fiel. No puedes confiar en un flojo. Esto es fuerte, hermanos. Para mí es fuerte. No puedes confiar en un flojo. Nos lleva a otra conclusión. Además, no solo el flojo no puede ser fiel, sino también el flojo nunca tendrá autoridad. Nunca. Autoridad verdadera. Lucas 19:17, Jesús dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esta es una parábola. Jesucristo está enseñando que el siervo, por ser diligente y fiel, ganó autoridad que Cristo le cedió. ¿Te fijas? Entonces, el flojo nunca recibirá responsabilidades grandes de parte de Dios. El flojo no podrá tener autoridad. Proverbios 12:24 dice también, la mano de los diligentes señoreará, o sea, será patrón, mas la negligencia será tributaria. Los diligentes gobiernan, los flojos trabajan para los diligentes. Lo que está diciendo en otras palabras. Por eso Salomón dice, la necedad de la pereza consiste en que el perezoso ni aún lo más fácil quiere hacer.
ni ir a la ciudad. Todo es difícil para él. Es enemigo del trabajo. Ni a los banqueros quiere llevar el talento. Por lo tanto, no es fiel y nunca tendrá autoridad. Pero mira, por favor, versículos 16 y 17. En segundo lugar, no solo nos habló de la necedad de la pereza, sino ahora en segundo lugar nos habla del juicio. Hay un juicio de la pereza. Versículos 16 y 17 dice: ay de ti, nota cómo inicia. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Estos versículos son básicamente dos frases. La primera de ellas es un ay, la segunda de ellas es una bienaventuranza. Por cierto, esta es la única vez en todo el libro de Eclesiastés que se usa la palabra bienaventurado. Por tanto, debe tener mucho valor. Única vez en el libro que se menciona bienaventurado alguien. En estos versículos, les decía, son dos frases. Hay a unos y bienaventurado para otros. Aquí nos habla Salomón de un juicio a un rey perezoso. Versículo 16, ay de ti cuando tu rey es muchacho. Pausa ahí. Está hablando de la pereza. Me pareció muy interesante observando el texto que Salomón relacione pereza con muchacho. Interesante, ¿no? Salomón habla de un rey muchacho flojo. Las estadísticas dicen que los muchachos, y más los muchachos de hoy, tendemos a ser más flojos que las generaciones antiguas. Pues, ¿qué cree? Que no es nada nuevo. En tiempos de Salomón ya él decía, el rey muchacho es flojo. El rey muchacho es flojo. Interesante que relacione pereza y juventud. Ahora, vea cómo inicia versículo 15, 16. Ay de ti, tierra, ay, ay. ¿Qué significa ay? En toda la Biblia, ay es una expresión de juicio. ¿Te acuerdas Jesucristo diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida? Y luego emite juicio. ¿Te acuerdas en Apocalipsis? Nos habla de los tres ayes. Primer ay, segundo ay, tercer ay. Juicios que vendrán en la gran tribulación sobre la tierra. Se les llama ayes. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, el profeta Isaías. Entonces, ay es una expresión de juicio. Juicio al malvado. Ay es una expresión de castigo. Y aquí Salomón está diciendo, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Está hablando de un rey perezoso. Y tus príncipes banquetean de mañana. Y usted dirá, pastor, pero ahí yo no veo la palabra pereza en ese texto. No, hermano, no está la palabra pereza ni sus similares, pero está inferido porque todos los versículos del 15 al 19 guardan una misma idea. Aquí la pereza está expresada en banquete y beber. ¿Ya lo vio? Versículo 16, ay de ti cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Ese banquetean quiere decir fiesta, bebida, fiestas carnales. Pereza expresada en fiesta en lugar de trabajar y cumplir responsablemente su labor. ¿Qué dice Dios? Dios dice, hay de esos flojos que en lugar de estar trabajando, se la pasan en banquetes de fiesta en fiesta. ¿Conoce a personas fiesteras? No les gusta trabajar, pero les gusta la fiesta. Salomón está diciendo, hay de ese tipo de personas. Sin embargo, es interesante que Salomón dice, ¿hay del rey? ¿Hay de ese rey? No. Dice, ¿hay de ti? Tierra. O sea, hermanos, cuando el rey, el líder, el gobernante es flojo, todo el pueblo lo sufre. Esto velo en una familia. Cuando el padre de familia es flojo, ya te dije, flojo no que duerma hasta la 1 de la tarde, flojo bíblico, flojo irresponsable, flojo incauto, flojo indolente, flojo negligente, flojo irresponsable en las cargas y deberes que tiene. Un padre flojo traerá consecuencias a toda la familia. Aquí vemos que el rey flojo trae consecuencias a toda la tierra, a todo su gobierno. Por eso dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes, tus gobernantes banquetean de mañana. Esto está mal, hermanos. Banquetear de mañana quiere decir tomar desde temprano, tomar desde la mañana.
Eso es pereza, o sea, eso es irresponsabilidad, ¿me explico? Ese es un rey malvado, incompetente, que en vez de gobernar junto con sus príncipes, lo que hace es festejar desde la mañana. Hay una ilustración perfecta de esto, hermanos. ¿Cómo fue vencida la Gran Babilonia? ¿Has leído en el libro de Daniel cómo fue vencida la Gran Babilonia? La Babilonia de Nabucodonosor, que después en su nieto Belsasar se le quitó la corona a este imperio, gran imperio babilónico, que no ha tenido comparación con ningún otro imperio, que solamente se le comparará al imperio del anticristo futuro. ¿Cómo perdió la corona Babilonia? En una noche de fiesta. Belsasar tomando y bebiendo con sus príncipes. Es literal lo que pasó aquí, lo que dice Salomón. Príncipes y rey Belsasar bebiendo alcohol hasta la madrugada en los tazones del templo de Jerusalén. Mientras afuera, la historia dice, afuera el ejército de los medopersas ya estaba sitiando la ciudad de Babilonia, pero el rey adentro festejando y emborrachándose. Es en ese contexto que la mano de Dios se aparece y escribe Mene, Mene, Tekel Upharsin, ¿se acuerdan? Y ese es el juicio que Dios traía a Babilonia y la sucesión de reinos ahora quitado Babilonia y entrarían los medopersas. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo perdió el reino? Por una noche de vino, por una noche de fiesta, por un rey perezoso. ¿Te fijas? Ahí está claro este texto ilustrado. La pereza lleva a juicio. ¡Ay de ti, tierra! El perezoso será juzgado, castigado. Dios juzga a los perezosos. Dios juzga a los perezosos. En la parábola de los talentos que te dije hace rato, Dios, Jesucristo, juzga a ese siervo que ni a los banqueros, ese siervo flojo, negligente, que ni a los banqueros llevó el talento. Dice en el versículo 30, y al siervo inútil, otra forma de llamar al perezoso, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí tienes al perezoso juzgado. Dios juzga y castiga a los perezosos. Por lo tanto, hermanos, aquí se confirma que la pereza es pecado, porque Dios la juzga. Dios la juzga. No, pereza no es parte de tu personalidad. Pereza es un pecado que debes confesar. En cambio, viene una bienaventuranza, versículo 17. Si en el 16 Dios juzga al perezoso, en el 17 Dios bendice la diligencia. Mira el 17. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. La idea de hijo de nobles quiere decir persona responsable y honrada. Hija de nobles, una persona responsable y honrada. Y dice, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Esto es un contraste con el rey fiestero del 16, ¿no? El rey fiestero está ahí desde la mañana en la bebida. Dios lo juzga o lo juzgará. Pero en el 17 Dios dice, bienaventurado el rey responsable que come a sus horas con sus príncipes para reponer sus fuerzas. Y aquí yo quiero darte algo para tu ayuda y mi ayuda. ¿Tú comes a tus horas? Ahí dice que el sabio come a sus horas. ¿Comes a tus horas? Pastor, eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Sí tiene que ver. Comer a tus horas habla de una disciplina diligente. Y déjame sumarle más. Comer a tus horas habla de una persona que cuida bien el templo que Dios le ha dado, que es el cuerpo donde mora ¿quién? El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuidas el templo del Espíritu Santo? Este versículo 17 dice que comen a sus horas. Bienaventurados los que comen a sus horas. No porque comer a tus horas te traiga una bendición especial, sino porque comer a tus horas está señalando una persona diligente, una persona responsable, una persona disciplinada. Por eso, si en el 16 Dios juzga al perezoso, en el 17 Dios bendice al diligente. No solo porque come a su hora, sino porque es buen mayordomo de su cuerpo, templo del Espíritu Santo. Hermanos, coman a sus horas.
nos ahorramos muchos problemas de salud. Y además, ahí una joya bíblica. Ahí nos dice una razón más de por qué debemos comer. Algunos creen que comemos para llenar el barril. Otros creen que comemos para crecer. Pues, ¿qué vamos a crecer los que ya crecimos? ¿Dónde íbamos a crecer? ¿Para qué comes? Ahí dice, para reponer las fuerzas. Meditando en esto entendí por qué es tan dañino comer e irse a dormir. Porque es contradictorio. Comes para reponer fuerza. Ahora, yo sé que quizá tú comes y te vas a dormir. Confiesa tu pecado, hermano. Estás mal. Cuida tu cuerpo. Cambia. Ve Salomón hablando de pereza. Por eso tu sistema digestivo no funciona bien si comes y te vas a recostar. Porque no fuiste creado para eso. Fuiste creado para trabajar, comer, reponer fuerzas y trabajar lo que necesites. La comida es para reponer fuerzas, una de las cosas. Hay otras razones por las que Dios nos hizo para comer, disfrutar la comida y nutrirnos y otras cosas. Pero una de ellas es reponer fuerzas. Ahí tienes una joya de por qué comer y qué debes hacer después de que comes. Si ya repusiste fuerzas, dale, ¿verdad? Lo que sigue que Dios quiere que tú hagas. Bienaventuranza a esta persona. Única vez en Proverbios. Es como dice... en Eclesiastés, es como dice también Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahí tienes la bienaventuranza. El diligente es prosperado, el diligente es bienaventurado. O como Salmo 128, 1 al 2, tú lo conoces, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Escucha, ahí viene la bienaventuranza, pero fíjate lo que sigue de este bienaventurado del Salmo 128. Cuando comieres el fruto, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. En otras palabras, cuando trabajas y obtienes fruto de tu trabajo, serás bienaventurado. Porque estás siendo diligente, comiendo a tus horas, trabajando, Dios te bendice. Bienaventurado serás y te irá bien. Hermanos, la pereza nos quita la bienaventuranza del Señor. Piensa estas cosas. Salomón nos habla de la necedad de la pereza. El necio no quiere hacer ni lo más fácil. En segundo lugar, nos habla del juicio a la pereza. Ay del perezoso, bienaventurado el diligente. Pero en tercer lugar, versículo 18, nos habla del fracaso de la pereza. Y esto va de la mano, ¿no? Si Dios juzga al perezoso, lo que le vendrá a ese perezoso es fracaso. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Versículo muy sencillo. ¿Lo lees conmigo, por favor? Versículo 18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Salomón en este versículo es muy gráfico. Realmente está hablando de una imagen de una casa que realmente no ha cambiado Salomón su idea. Sigue hablando de un reino. ¿Te fijas que todos los versículos son de un reino donde el rey es perezoso y está ejemplificando? Aquí no cambia de idea. Aunque habla de una casa, realmente está usándola para simbolizar un reino. Si una casa se descuida en su techo, hay goteras, con el tiempo, ¿qué le pasa a ese techo? Hermanos que trabajan en la obra y que saben de esto. Tarde o temprano ese techo comienza a caerse, se cuelga, se cae y ya no lo puedes arreglar. Se tiene que volver a construir. Entonces Salomón dice, la pereza hace caer la techumbre. La palabra hebrea ahí hace hundir. Y un techo hundido no sirve. Tienes que tirarlo y volverlo a edificar. Salomón nos está hablando del fracaso al que lleva cuando una persona es perezosa. ¿Y qué trae? Ruina. Ruina. La pereza trae ruina. Así como un techo descuidado donde vive un perezoso y nunca lo arregla, al final el techo se cuelga y se cae y fracasa. Así también en un reino. Un rey perezoso echará a perder el reino y perderá ese reino. Esto en la vida espiritual también es cierto, hermanos. No solo está hablando, ahora, si tú tienes goteras en tu casa, arréglalas también, ¿verdad? Porque las goteras también van a hacer daño a la larga en tu casa, pero está hablando de lo espiritual más que nada. No dejes goteras en tu casa, en tu vida.
No dejes que tu vida se hunda por falta de arreglo. No dejes que tu vida espiritual se llene de goteras, porque al final se hará inservible. Esto me lleva a la ilustración de David y su pereza. ¿Te acuerdas en el libro de Samuel? David, por su pereza, parándose a las 3 de la tarde en su palacio real, le llevó a un fracaso no solo de él, sino de su reino. Por mucho tiempo David estuvo batallando con las consecuencias de su pecado de adulterio con Betsabé. ¿Todo por qué? Por pereza. Por perezoso, David fracasó en esa etapa de su vida y trajo a fracaso y ruina también a su reino. Creo que Salomón tenía aquí en mente a su propio papá. Salomón había vivido esto y sabía lo que es que un rey por pereza haga que se caiga la techumbre. Trae ruina a la casa, trae ruina al reino. Entonces la analogía que usa Salomón del techo y las goteras nos habla de lo sutil pero seguro fracaso que traerá la pereza. La pereza trae fracaso, ruina. A veces, hermanos, descuidamos cosas en nuestra vida espiritual, descuidos, y es pereza, negligencia. Son problemas pequeños como goteras en nuestra vida que a la larga destruyen vida personal, familiar, espiritual o incluso en la iglesia. Tú sabes, un techo caído no sirve de nada. Se requiere construirlo de nuevo. La pereza trae fracasos y muchas veces los fracasos que trae la pereza, esto me entristeció escribirlo. La pereza trae fracasos irremediables. Así como un techo caído, ya no lo puedes remediar. Tienes que volver a construir. Así en tu vida, la pereza te va a traer fracasos irremediables que ya no vas a poder arreglar, vas a tener que comenzar de cero. Así de grave es la pereza, iglesia. Trae fracasos y ruinas irremediables. Si tienes goteras en tu casa, no seas negligente, arréglalas a tiempo, porque la pereza a la larga arruina, trae fracaso. Hablamos de la necedad de la pereza, hablamos del juicio de la pereza, hablamos del fracaso de la pereza y cuarto y último lugar, increíble forma de terminar la idea, Salomón nos habla del falso remedio a la pereza. Ojo, falso remedio a la pereza. Versículo 19 y último dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Una vez más, lo leo porque está denso. Versículo 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. De entrada nota cómo el versículo 18 y 19 empiezan muy similar. Versículo 18, por la pereza. Versículo 19, por el placer. Realmente es un paralelismo, es lo mismo. El versículo 19 es como si dijera igual por la pereza, solo que usa la palabra placer, porque el perezoso está gobernado por su propio placer. Entonces, versículo 19, por el placer o por la pereza se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. ¿Te fijas? Es la misma idea de los versículos de arriba. Un rey fiestero flojo descuida el reino y se dedica a beber, a festejar y a comer desde temprano y a banquetear con sus príncipes. La misma idea de los versículos desde el 15 hasta el 19, por eso es una unidad. Versículo 19 dice, por el placer o por la pereza se hace este banquete y el vino alegra a los vivos. Habla de comer, beber. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Bueno, habla de este rey, pero la frase principal está al final. En este versículo relaciona comida y bebida otra vez con fiesta, como les dije. Alcohol, fiestas. Pero la frase principal es la final, versículo 19. El dinero sirve para todo. El dinero sirve para todo. Esto no es una afirmación de Dios. Esto es una afirmación del rey perezoso. Sígame o se va a perder. El rey perezoso que festeja y toma y bebe y come y hace banquete, mientras festeja dice, no importa, si tengo problemas, le aumento los impuestos al pueblo y se soluciona todo. Es la idea del perezoso.
Con dinero se arregla todo. Para el perezoso, el dinero soluciona los problemas. Entonces, la imagen de un rey flojo que cree que el dinero le va a solucionar su pereza. A ver, hermanos, ¿suena algo parecido hoy? Gente que es floja y que cree que con dinero arregla sus problemas. En este versículo, si el rey no tiene un problema de mala administración del rey por su pereza, por todo eso, lo que hacían los reyes de ese entonces era elevar los impuestos o aplicar la fuerza sobre sus súbditos, sobre el pueblo, aumentar los cobros para poder tapar su ineptitud como rey flojo, perezoso, con dinero del pueblo. O dinero o poder. Una ilustración para que lo comprendas. ¿Te acuerdas en el libro de Esther, el rey Asuero? Dice que llevaba 6 meses de fiesta. Esto era un fiestero, ¿verdad? Claro, estábamos hablando del rey del imperio persa. 6 meses de fiesta, diario vino, diario comida, diario vino. No reutilizaban los vasos, dice. Era una fiesta de 6 meses. Y luego cuando estaba alcoholizado de 6 meses, manda a llamar a la reina Basti. Y la reina no quiere, no va, pide consejo y le dicen, quítala, tienes poder, tienes autoridad, aplica poder. ¿Te fijas? Rey flojo con una solución de poder o de dinero. Rey, tú puedes conseguir lo que quieras, tienes poder, tienes autoridad, tienes dinero, quita a Basti y pon una nueva reina. En vez de que los consejeros le dijeran, rey, 6 meses ya estuvo bueno, ¿no? Nos gustó a todos la fiesta, fue como un carnaval eterno, pero ya paremos. También Basti, o sea, ¿cómo la vas a? ¿Crees que quiere estar con un borracho como tú? Pero no pensaron en eso. Simplemente le dieron el consejo de soluciónalo con poder. Quítala y pon a otra reina. Y fue Esther. Es la idea aquí de este rey. Por el placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. El dinero, poder, es la solución para el perezoso. Ahora, hermanos, el dinero es útil, ¿cierto? La Biblia dice en Eclesiastés 7:12 que el dinero es útil, pero no es remedio para todo. Hoy vivimos en una sociedad que con dinero se arregla todo. Qué feo dicho ese, ¿verdad? Con dinero ya sabes lo que sigue. Hoy vivimos en una sociedad así, que piensa que con dinero se arregla todo. Ay, no quiero cocinar. ¿Tienes una lista de cocinas económicas y restaurantes que solo tienes que llamar por tal y te lo llevan hasta la puerta de tu casa? Y hasta ya te cobran con tarjeta si quieres. Ay, quiero comprar algo, pero no quiero salir de mi casa. No te preocupes, pídelo en línea y te lo llevan hasta la comodidad de tu puerta. O sea, el flojo tiene solución para todo en este mundo. El mundo ofrece soluciones a los flojos si pagan. Si estás dispuesto a pagar, sigue flojo, dice el mundo. Sé un flojo. Si tienes para pagar, todos te hacemos lo que quieras, si pagas. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo el flojo cree que con dinero va a solucionar todo? Es la idea del texto, del proverbio. El dinero sirve para todo. Sin embargo, eso no es cierto. Es un falso remedio a la pereza. Porque el dinero, atención, hermanos, no es la solución a la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza es un pecado. Y el pecado no se arregla con dinero. El pecado se arregla con arrepentimiento y confesión. Si eres flojo, ni tu dinero te salvará. Es lo que está diciendo Salomón. Arrepiéntete, arrepiéntete. Es un falso remedio. Hablamos de la necedad de la pereza, hablamos del juicio de la pereza, hablamos del fracaso de la pereza y hablamos del falso remedio a la pereza. Ve a Proverbios 12 y terminemos, porque creo que de tanto pereza ya se nos está pegando, ¿verdad? Proverbios 12, ya veo a varios que están en pereza grado 1. Entonces vamos a Proverbios 12, hermanos, por favor, para terminar. Proverbios 12, 27, mira qué bonito texto que nos impulsa a tener el consejo de Salomón en alta estima. Proverbios 12, 27. Resumiría bien toda esta porción de Eclesiastés. Proverbios 12, 27. ¿Lo lees conmigo? Dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia.
No hay nada más valioso que el hombre pueda poseer, humanamente hablando, que la diligencia. Haber precioso del hombre es la diligencia. Dios pone a los diligentes arriba, hermanos. Dios bendice a los diligentes. Dios prospera a los diligentes. Dios hace a los diligentes señorear. Dios, incluso le leí textos la vez pasada, Dios enriquece a los diligentes. Que Dios nos ayude a mirarnos en este espejo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la exhortación, porque nos enseñas que la diligencia es un tesoro preciado, pero la pereza es un pecado. Señor, ayúdanos si quizá la pereza en irresponsabilidad, en descuido, en flojera, en un carácter incumplido, que siempre fallamos, que siempre olvidamos, que nunca cumplimos, que no somos responsables, que siempre descuidamos detalles. Perdónanos por ser así y ayúdanos a confesar estos pecados, dejar la pereza, dejar la negligencia, dejar de ser necios, porque este pecado trae juicio, fracaso y ruina. Y no queremos solventar todo con dinero y poder, porque esa no es la solución. Queremos confesar este pecado y pedirte que nos ayudes a transformar. Te rogamos, Señor, que si hay algo de nosotros de pereza, nos abras los ojos, nos guíes al arrepentimiento y nos ayudes a estar fervientes y no perezosos. Ayúdanos a trabajar equilibradamente en lo físico y ayúdanos a trabajar con mucha fortaleza en lo espiritual. Bendice, Señor, a los diligentes. Lleva el arrepentimiento a los perezosos y aplica tu palabra a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.